¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión estimaremos una fórmula para encontrar la segunda derivada a través de la diferenciación numérica. Esta función que obtendremos debe de ser hacia adelante y debe de tener un error h a la algo. Más adelante explicaremos esa parte. Para realizar esta función o para crearla vamos a usar la serie de Taylor, es esta de aquí, y una función auxiliar, que en este caso será esta de aquí, que es exactamente la misma, pero en vez de tener h, tendremos 2h. Como hablamos de una función hacia adelante, tiene que estar sumando. Entonces, para crear esta función auxiliar, lo único que tenemos que hacer es en la función o serie de Taylor, donde tenemos h, sustituirlo por 2h. Es muy claro, por ejemplo, donde tenemos h f' de x, pues lo cambiamos por 2h f' de x. Donde tenemos un medio de h cuadrada, lo cambiamos por 2h, entonces sería un medio, sería 2 al cuadrado, porque pues es un solo término, 2 al cuadrado sobre 2, nos quedaría 2h cuadrada f b', y así con cada uno de los términos. El error que buscamos es un error a la 1. Ahora, ¿qué es eso del error? Bueno, pues como podemos observar aquí, tenemos el clásico concepto de la derivada, y lo único que nosotros vemos siempre es la primera parte. Pero hay un término que le sigue. Ese término es una h por una serie de términos, porque esta fórmula proviene de aquí y esta fórmula o serie es infinita. Entre más grande sea el h, entre más grande sea la potencia del h, menor será el error. Si tenemos aquí una h cuadrada o una h cúbica, menor será el error. En esta ocasión, nosotros buscamos un error de h a la 1. Entonces, regresando a lo del error, es importante mencionar lo del error porque en base al error que busquemos vamos a eliminar ciertos términos. Ejemplo, en esta ocasión buscamos la segunda derivada. Para eso debemos de eliminar la primera derivada. Y como buscamos un error de h a la 1, no hay nada más que eliminar. ¿Por qué no? Se explicará más adelante. Entonces, procedemos a lo siguiente. Para eliminar la primera derivada, tenemos que sumar estas dos funciones. Pero, pues para realizar eso, en esta ocasión vamos a multiplicar una de estas dos por alguna constante. Y esa multiplicación va a alterar toda la expresión. En esta ocasión sería un menos 2, porque lo que queremos eliminar es la primera derivada. Como podemos observar, tenemos aquí un 2 y aquí tenemos un 1. Entonces vamos a multiplicar por menos 2 la primera expresión, de tal manera que nos quede menos 2 más 2 y se nos elimine. Tras realizar esa operación, tenemos que la segunda función, la función auxiliar, menos 2 veces la primera, y nos queda esta expresión. Como podemos observar, simplemente se realiza esta multiplicación y vamos sumando términos. Ejemplo, es menos 2 veces la función original, entonces tenemos menos 2 por f de x, menos 2f de x, más la segunda expresión o la expresión auxiliar. Entonces sería menos 2f de x más f de x menos f de x. Como mencionaba, se nos elimina la primera derivada y así con cada uno de los términos. Recordemos que esta expresión o función es infinita, pero nosotros solo anotamos esto porque es lo que requerimos. Una vez que tenemos esta expresión, vamos a despejar la segunda derivada, que es lo que buscamos. Entonces, pues está más, pasa menos, y estas dos expresiones que estaban del lado izquierdo de la igualdad, pues pasarán con signo contrario. De ahí en más, todo lo que ya estaba del lado derecho de la igualdad se conserva igual. Entonces,
queremos que esto nos quede positivo, vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por menos 1, se nos hace positivo, el término que estaba negativo se hizo positivo, el que estaba positivo se hizo negativo, y así con cada uno de los términos. Entonces vamos ahora a reacomodar esta expresión, y los términos que no tienen h los acomodaremos a la izquierda. ¿Esto para qué? Para poder factorizar una h cúbica. Y aquí entra lo del error. En esta ocasión buscamos un error a la 1. Vemos que como es una serie infinita, de la h cúbica seguirá la h cuarta, después la h quinta y así hasta el infinito. Podemos factorizar la h cúbica, porque de ahí en adelante todos los términos tienen una h cúbica. Entonces, como buscamos un error de grado 1, al despejar esta h cuadrada, va a pasar dividiendo a todo y nos va a quedar esta expresión entre h cuadrada y el factor común de h cúbica que teníamos, al ser dividido entre h cuadrada, quedará a la h. Si buscáramos un error más grande, con el exponente más grande, pero un error más pequeño, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, desde el principio deberíamos de eliminar más términos. Ejemplo, si buscáramos un error de h cuadrada, tendríamos que eliminar también la h cúbica y se nos modificarían estos exponentes, en este caso el menos 2. ¿Por qué tendríamos que eliminarla también? Porque así podríamos sacar de factor común la h cuarta y de ahí en adelante todos la tendrían, y al pasar dividiendo esta h cuadrada entre la h cuarta tendríamos un error de h al cuadrado. Por eso es importante que ustedes, en base al error que desean conseguir, eliminen los términos necesarios. A continuación haremos una demostración de la fórmula anteriormente obtenida. Entonces, nuestra función principal es f de x igual a seno de x más coseno de x, que explico que para comprobar esta fórmula no tiene que ser una función especial, sino tiene que ser la que ustedes quieran, que en nuestro caso tomamos esta. Entonces, como la fórmula que calculamos fue f' de x, entonces nuestra función inicial la derivamos dos veces, que después la evaluamos en pi, que nos da 1, que ese va a ser nuestro valor verdadero. Entonces, lo siguiente es evaluar nuestra fórmula que obtuvimos, la evaluamos en pi, que nos queda de esta manera. También aclaramos que para evaluar la función puede ser un valor cualquiera, y que en nuestro caso también tomamos pi. Entonces, aquí como podemos ver en nuestra tabla, tomamos distintos valores de h para que el error cada vez sea menor. Entonces, al momento de evaluar nuestra fórmula, h lo tomamos como 1, nos dio este resultado. Entonces, para calcular el error, tomamos nuestro valor verdadero y se lo restamos al valor que obtuvimos con h evaluado en 1. Entonces, aquí podemos ver aquí en esta tabla que mientras el valor de h sea menor, nuestro resultado que evaluamos en la fórmula tiende a 1, que 1 es nuestro valor verdadero. Entonces, por lo tanto, el error cada vez es menor, o sea, que tiende a 0. Entonces, de esta manera comprobamos que la fórmula obtenida de f' de x, que en este caso es menos seno de pi menos coseno de pi, que es igual a 1, es correcta.